Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. 9 con 9 de la mañana. Estamos en esta sesión recomendaciones para escribir un artículo científico. Soy Alfonso Hernández, jefe de alfabetización informacional, y hoy tengo el gusto de estar en compañía de estudiantes, maestrantes de la maestría en manejo sostenible de agrosistemas. Muchas gracias, doctor Daniel, por la invitación y muchas gracias a ustedes por estar acá. Se llaman recomendaciones para escribir un artículo científico, pero acá me parece muy importante la circunstancia de hablarles de un explicador, en realidad. Es muy importante para mí comentar esta parte. En realidad no me considero para nada eminencia en la escritura científica ni cerca, pero en todo caso soy alguien que ha estado en constante coordinación con casas editoriales, bibliotecas digitales, empresas de información, y que de alguna manera estos tips que hoy quiero presentarte me imagino que te pueden ser útiles. Pero antes, y para mí es muy importante esta parte, como siempre, pedirte pensamiento crítico. El hecho de que esta habilidad que implica que un proceso intelectualmente disciplinado de análisis, síntesis, conceptualización, evaluación y probable aplicación de la información que vamos recibiendo en el día a día, esa información que es a partir de nuestra experiencia, lo que vivimos, lo que pensamos, razonamos, pero también lo que alguien como yo te viene a comunicar. Y ya tú sabrás si después de hacer ese proceso intelectualmente disciplinado, pues lo usas como una guía, como una ejecución, porque a lo mejor te sirve como una acción, y a lo mejor la definición que hace Gleis sobre pensamiento crítico también debería de conllevar el hecho de desecharlo. Cuando hacemos pensamiento crítico también se vale decir, híjole, pues sí, pero no voy a continuar mi vida, no pasa nada, continúo, ¿no? Que el pensamiento crítico no se da en redes sociales, lo sabemos, pareciera que nos tenemos que pelear, aunque no conozcamos a Juanito 22, tenemos que decirle que terrible, que piense así, que no sé qué, aunque en su emoji o en su foto de avatar pues, tenga iniciales, ¿no? No, de pronto, ojalá que hoy lo que te quiero platicar te sirva, espero, es la idea, pero también si de pronto hay cosas en las que no coincidimos, pues ni modo, cada quien en ese sentido. Y hablarles un poquitito al respecto ya, entrando en materia sobre la redacción científica y sobre la descripción que hace McEnroe sobre redacción científica. Está mi primera recomendación, y en agrosistemas seguramente va a ser sumamente importante. Dice McEnroe que es el resultado de una mente clara, que aborda un problema claramente formulado y que llega o enuncia conclusiones claramente enunciadas, ¿no? Llega a conclusiones claramente enunciadas. Hay una palabra clave ahí que creo que está escondida en la descripción que hace McEnroe, y seguramente ya coinciden conmigo, es claridad, la claridad. Pareciera que en el mundo de la redacción científica como que parece que tenemos que hacer lo contrario, escribir así bien complicado, con retórica bien enredada, con palabras muy técnicas, para que vean que yo sé, ¿no? Para que digan, oh no, me quiero sentir orgulloso de esta cosa retórica tan impresionante que a lo mejor solamente tú y los agrónomos y la gente que está en agrosistemas se entienden. Pero a lo mejor un chico de prepa que quiere entrarle a la ciencia y que está interesado, o que le dejaron tarea y que a lo mejor no lo quería hacer, pues peor la va a querer hacer si se encuentra puro artículo que no es claro. En cambio, si como científico nosotros le damos claridad a nuestros lectores, enamoramos a alguien que nos entendió, ¿no? A lo mejor efectivamente tu nivel académico es ya de maestría o doctorado, pero si eres capaz de comunicarlo a un chico de prepa, estamos ahí, sí estamos haciendo una verdadera redacción científica, a mi forma de verlo. Habrá quien diga que no, habrá quien diga, no, lo que hay que hacer es meter ahí la retórica. Bueno, en mi caso, me parece que es lo contrario. Hablando sobre lo que es un artículo científico, no olvidarnos, y en las descripciones están las recomendaciones, un artículo científico es un informe escrito y publicado. Recuerden que una cosa es hacer el paper,
gestionarlo, tener ahí el PDF, entregarlo y sacar 10 en la clase, pero si no se publica, si no se coloca, si no se comparte, pues sigue siendo un gran trabajo, pero no es un artículo científico en la esencia total, ¿no? Y qué bueno que entonces en la formación de la maestría pues esté justamente solicitado eso, la escritura de este artículo, que además esté publicado. Ahora, pues por supuesto, los niveles de publicación, todos quisiéramos publicar nuestro primer paper en algún journal indexado en Scopus o en el Sevier, ¿no? Pero también de pronto hay que entender que, como en la vida, hay que empezar poco a poco, de abajo, ganándonos prestigio, publicando en una revista, ¿por qué no?, universitaria, y luego nos vamos a la parte regional, un poco latinoamericano, y en una de esas, con este prestigio que vamos ganando, un día vivimos de publicar. Entonces, es muy importante acá la parte de la publicación. El objetivo es defender o replicar una teoría. Acá siempre es algo bien interesante. Casi siempre estamos buscando bibliografía. Vamos a una biblioteca, entramos a la biblioteca digital y buscamos fuentes que nos den la razón a lo que creemos, fuentes que coincidan conmigo, fuentes en las que yo estoy de acuerdo. Es decir, todo el tiempo estamos defendiendo teorías. Pero también se vale replicar las teorías, de pronto. Esta cosita de que no estoy tan de acuerdo con lo que dijo Smith, bueno, vete construyendo una forma de replicarla. Porque imagínense que nadie hubiera replicado las teorías del siglo pasado, pues hoy seguiríamos pensando entonces, y perdónme por lo así directo, pero pues es retrógrado pensar en ello, pero ahorita seguiríamos pensando que las mujeres, el mejor lugar es en la cocina, y que cuidar a los hijos, y que el VIH es una enfermedad solo de homosexuales, que a lo mejor también están enfermos, y todas esas babosadas, tonterías que de pronto hoy se ven como pensamientos retrógrados, pero que si no hubiera habido gente que replica esas teorías que seguramente yo escuché de niño, ¿no?, con mis padres, ya las señoras váyanse para allá a tejer, porque vamos a platicar de política ahorita. Y eso era muy común, y tú podías crecer en esta circunstancia terrible, ¿no? Y tú decidías, si decías sí, defendemos teorías, pues si lo dice mi papá, si lo dice mi abuelito, tienen razón. Nosotros también se vale replicar aquellas cosas en las que tal vez tenemos un poquito de choque mental, ¿no?, y choque ahí de nuestros conceptos. Si no hubiera habido a científicos que replican teorías, pues hoy seguiríamos en las cavernas, ¿no? Entonces, es muy importante entender que también se vale buscar teorías para replicar otras, ¿no? Y obviamente, creo que esto es muy importante, un artículo científico contribuye al avance del conocimiento. Si tu artículo no contribuye, pues a lo mejor es un artículo un poco hueco, vacío, pero si contribuye y es parte del avance, está muy bien. Y justamente sobre eso, y antes de continuar, quiero hablarles de esta parte de los acuerdos transformativos. Para nosotros en bibliotecas fue muy importante es muy importante platicarles al respecto. En lo general, por supuesto, no me llevaré más de 5 minutos hablando en este sentido. En la página de bibliotecas.boap.mx está en servicios y herramientas, está la parte de los acuerdos transformativos en extensión y vinculación. Ahí les platico en lo general. Obviamente no vamos a ver todo esto, pero sí contarles que la BOAP, junto con estas empresas como Cambridge, el American Institute of Physics, el American Physiological Society, el Sevier, Springer, el Instituto de Física, el American Chemical Society, Microbiología y The Royal Society, en las cuales, por cierto, ustedes pueden integrarse tranquilamente en The Royal Society, seguramente en el Sevier, porque tenemos Science Direct por ahí también, y la Cambridge University Press, seguramente por ahí Springer. ¿Qué es lo que van a hacer estas empresas? Nos regalaron, entre comillas, ¿no?, la publicación de una cantidad
determinada de artículos. Artículos que normalmente pagaríamos $4,000, la BOAB hace el pago o retribución, porque no es necesariamente el pago, más bien hay un acuerdo entre estas empresas por los servicios que nosotros obviamente tenemos y adquirimos de ellas, de ese APC, el Article Processing Charge. El APC, que cuesta mucho, insisto, en plataformas como el Sevier son $3,900, perdón. Y miren, acá lo que hay que hacer es que en la parte de AT vigentes, si tú estás interesado, sería buena idea, por ejemplo, descargar los listados. Aquí en el Sevier, por ejemplo, descargo el listado completo. O en este caso, aquí lo único que tendría que hacer sería, por ejemplo, en Subject Area, podríamos pensar en agricultura, ciencias y ciencia en general. A ver, por ejemplo, le pongo aquí Agriculture Science. Estos journals, el Agricultural and Forest, Meteorology, Agricultural Systems, Agricultural Ecosystems and Environment, todos estos, miren, no son pocos, de hecho hay 2 páginas, así que por favor, chéquenlo. Si por ejemplo, me enfoco en estos, ¿no? Por ejemplo, lo que hago es darle clic y entrar a la revista científica. Ahí, por ejemplo, en el Agricultural System, que tiene un factor de impacto de 6.1, no está nada mal. Lo que hay que hacer, pues, es verificar cómo subir tu artículo, las guías para autores, cuándo salen las convocatorias. Saber, por ejemplo, en Guides for Authors, pues hay que darle una visitada, que esto por supuesto que les dije, le voy a dedicar 5 o 10 minutos, pero acá de plano tienes que meterte 30, 40, una hora de pronto para ver qué necesitas, ¿no? De cada uno y esto nada más acuérdate, en Agricultural Systems, que es uno de los que nos regala el Sevier. Pero si tú estás interesado en Springer, por ejemplo, pues igual tendrías que descargar el listado completo de las revistas, que en este caso me estoy descargando un Excel. Voy a abrir este Excel que he descargado y vean, todas estas revistas científicas son factibles de publicar en Springer. Ahora, lo complicado es saber cuál puede ser para mí, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que podríamos hacer es que en Excel, en la parte superior derecha, está en la búsqueda. Pues a lo mejor me enfoco en Agricultural. No hay nada. No lo escribí mal. ¿Qué otras palabras clave se le ocurren, doctor? Agriculture, ecology, environmental. Ok, vámonos con ecology. ¿Cómo que no encuentro? Environment. Esto no es. Es que está seleccionando las. Ajá, sí, con razón. Y pues ahí, por ejemplo, el Asia Pacific Journal of Atmospheric Science. Entonces lo que tendría yo que hacer sería, a ver, vamos a buscar entonces ahora sí, Agricultural. Aquí está Agricultural Research, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Esta revista científica, pues voy a Springer, que en este caso pues tendría yo que ir a la biblioteca digital acá, en
y buscar en alfabeto a la S de Springer, ingreso, recuerden que el ingreso es con tu matrícula de estudiante o número de trabajador. Bueno, en lo que va abriendo, te cuento más sobre los acuerdos transformativos para que se vayan dando cuenta aquí en números. Está en la pestaña números. Les platico de que de Springer quedan 25 artículos libres para publicar en este año, 40 en el Sevier, ¿no? La Sociedad Real de Ciencias Naturales es ilimitada, de Royal Society, cualquiera. Y me parece que también podría ser algo de la ACS, aunque realmente Springer, el Sevier y Royal Society, ahí tienen todavía números factibles. Los requisitos para poder publicar es que sean parte de la universidad, ahí lo cumplen con ello, ser parte activa de la comunidad BUAP, y si lo escriben entre varios, a lo mejor no nada más de acá de BUAP, sino también escriben junto con otros autores de otras instituciones, que la mayoría de ese equipo de trabajo sean de la UAP, o que el primer autor sea de la UAP, en este sentido. Bueno, ahorita que entré a Springer, pues buscaría el Agricultural Research, y pues lo que hay que hacer es entrar aquí, voy a buscar en el journal. Ándale en tu Springer. Acá está. Este journal que publica desde el 2024. Pero incluso vean, hay otros journals por ahí. Ya nada más hay que ver si están en el listado de los acuerdos. Pero ya yo entraría a la revista científica, y lo que hay que hacer, y al ratito lo vamos a platicar, hay que considerar varias cosas. Pertinencia del journal, factor de impacto, tiempo de publicación, para que sepas si mandas tu paper con ellos o no. Pero, por ejemplo, si esta revista acepta tu trabajo, ya no tendrás que pagar el APC, sino que ya la UAP lo paga por ti. Entonces, primero tienes que enviar tu artículo. Si te aceptan, ya nos mandas la carta de aceptación a bibliotecas y nosotros gestionamos el pago del APC para que se publique justamente tu artículo. Ahora, estos son, obviamente ya, si te aceptan en grandes ligas, pero como les decía, si de pronto aquí en México también tenemos algunas revistas en las que podamos publicar, pues también sería importante ahí ponernos en contacto con ellos. A lo mejor cobran poco o no cobran, habrá que ver. Voy a regresar a la presentación entonces. Muy importante entonces que no olviden que eso de los acuerdos transformativos es una realidad y que deberíamos de aprovecharlo. Ahora bien, regresando al tema, los componentes de un artículo científico, y sobre cada componente vamos a platicar sobre las recomendaciones que les presentamos. El título, por ejemplo. Empecemos con el título, que es lo primero. Lo que vemos desde el principio, el título de un artículo científico debería de contener el campo de estudio, la variable, los aspectos que investiga, incluso hasta la población de estudio. Todo el título así como tal. Entonces es un título que mínimo en inglés llevará entre 12 y 15 palabras. Cuando hablamos de extensiones de palabras, siempre consideren al inglés como la lengua primaria. Entonces 12, 15 palabras.
En castellano usamos mucho artículos y conjunciones, entonces pensemos más bien en palabras en inglés. Entonces, extensión máxima de 15 palabras, pero si me dicen, oye, el mío tiene 16 palabras, está bien, 17, 18. He visto artículos que tienen 25 palabras en inglés. Se sienten extensos, sí, pero estamos hablando de recomendaciones finalmente, ¿no? No como reglas, normas. Ojo, son recomendaciones, pero a lo mejor el paper en el que quieres escribir, ellos sí lo tienen como norma. A lo mejor ellos sí te dicen, el título no debe exceder esta cantidad. Entonces ahí sí ya no es tanto una recomendación, ahí sí es obligatoriedad, un requisito que cumplir. Que sea atractivo, interesante y objetivo. Pero que sea atractivo por lo que dice el título, por lo que implica que alguien esté investigando sobre ese título. No que sea atractivo porque pones una palabra ahí vistosa o una frase que pareciera eslogan publicitario. Que sea atractivo por lo que investigas. Traigo ejemplos. Efecto de 3 especies de cultivos de cobertura sobre la infiltración de agua y la supresión de arbences en agrosistemas de maíz de temporal. Entonces, ahí está un título que contiene campo de estudio, tiene la población, que son los arbences en agrosistemas, pues la variable sería la infiltración de agua, variable que varía, o sea, lo que hay que medir, ¿no? Por ejemplo. Y pues el aspecto que investiga es el efecto de la infiltración de agua y la supresión de arbences en los agrosistemas. Influencia del manejo agroecológico en la diversidad de polinizadores y el cuajado de frutos en cultivos de chayote. Vean, toda la estructura de un artículo científico que puede ser una idea para cada uno de ustedes, ¿no? Que el mismo artículo, por lo objetivo que es interesante en ese sentido. Un ejemplo más. Resiliencia de sistemas agrícolas de pequeña escala a la sequía. Un estudio comparativo de estrategias de adaptación en el centro de México. Ahí vemos lo que investiga el estudio comparativo. La variable es la resiliencia. Ya como tú la midas es otra cosa, ¿no? Sistemas agrícolas, de pequeña escala es nuestra población. Entonces, todo estructurado de tal manera que el título sea una primera. Acuérdense que escribimos sí para cumplir un requisito, pero también para fomentar la ciencia, pero definitivamente también, ¿por qué no decirlo? Estamos buscando que nos citen, ¿no? Estamos buscando que alguien nos recupere. Entonces, una primera, oye, mira, esto es importante, es el título. Luego viene la parte de los autores. En la parte del autor, pues es muy recomendable mencionar la afiliación institucional. En este sentido, pues si ustedes pertenecen a la maestría en manejo sostenible de agrosistemas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, menciónelo. Eso le da un prestigio importante que, por cierto, se lo ha ganado bien la universidad como tal. Si lo consideran prudente, integren el correo electrónico del investigador principal. Prácticamente nadie trabaja, y me imagino que acá es así, o no sé si sea el caso, trabaja como lobo solitario, es decir, que solamente ese autor escribe para sí y cumple, sino a lo mejor hacen equipos de trabajo, ¿no? Entonces, y en ese equipo probablemente haya un investigador líder, un investigador principal. Se recomienda que pongas una forma para que alguien que te está leyendo en Perú se comunique contigo, porque en una de esas tiene datos interesantes que pueden ayudarte a una futura investigación, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hay que poner una manera de cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Una de ellas es el ORCID, el ORCID, el ORCID, el Open Research Contributor ID. Recuerden que orcid.org es la página, orcid.org, y acá está el mío, ¿no? El ORCID recuerda, es este número continuo de 16 dígitos después del ORCID, y que te da tu información personal, redes sociales, tus actividades principales, tu formación
académica, las publicaciones en las que has incluido. Y este ORS ID, recuerden que se crea en orsid.org. En la parte superior derecha está el Sign In Register, y ahí pues nada más hay que continuar registrando en 5 momentos, dar tu nombre, apellido, correo electrónico, y comienzas y haces tu registro y ya te generas. Esto definitivamente es gratis, no requiere pagar nada, y vas alimentando una especie de tarjeta virtual de investigador, ¿no? Que tú puedes compartir vía enlace, así como yo entré al mío. Acá está una muestra de la parte autoral. Ahí vemos claramente la afiliación institucional de los autores. Vemos como Jia Shoran de la Escuela Lazaridis de Negocios, o Kiridaran Kanagaretam de la Escuela de Negocios de Zulik, Lim Chi-yo de Singapur y Gerald Lobo de Houston. También vemos acá abajo la parte del correo electrónico del autor. Incluso tiene un asterisco, Kiridaran Kanagaretam, porque se puede considerar como el autor principal, el autor líder. E incluso de Kiridaran Kanagaretam tenemos el ORS ID. Acá está este enlace, circulito verde con el logo de ORS ID, pues es para que alguien o cualquier persona le dé clic al PDF y entre al sitio web para estar en contacto, ¿no? Para conocer sus datos. Acuérdense que los PDFs hoy día se pueden programar con hipervínculos y todo eso, entonces tú puedes poner hipervínculos incluso a su correo electrónico, ¿no? En donde, por cierto, ya que estoy pensando en lo del hipervínculo, recuerden que pueden hacer un hipervínculo haciendo el mail to, 2 puntos, y pones esto y lo conviertes en HTTPS, mail to, y entonces cualquier persona que presiona, pues lo va a llevar a su gestor de correo ya con el nombre del correo electrónico que están utilizando. El resumen, el abstract. Recuerden qué importante es el abstract, es lo tercero. Autor, título, autor y abstract, o resumen. El abstract, pues no olviden que es una síntesis del contenido. Tienes que sintetizar todo lo que has escrito. Se recomienda una extensión entre 120 y 250 palabras para el resumen. Y vuelvo a lo mismo. Me dicen, oye, pero el mío tiene 254. Está bien. Ya un abstract de 800 palabras no es abstract. Ya un abstract de 80 tampoco lo es. Entonces es el promedio adecuado, conveniente. Ahí nos planteas el objetivo que quieres alcanzar, la forma en cómo lo estás intentando, es decir, la parte metodológica, cuáles fueron tus resultados, a qué conclusiones llegaste. Es decir, un abstract es como la sinopsis de una película, donde incluso cuentas el final, ¿no? Con todo y spoilers. Entonces, la sinopsis de una película con todo y contarles el final. Y a lo mejor pueden decir, bueno, pero cuando me cuentan el final ya no me dan ganas de ver la película. A lo mejor te quitan el efecto sorpresa, pero si querías ver la película la vas a seguir viendo. Y en el caso de un resumen, de un paper, el que tú des las conclusiones, pues ayuda mucho a que el que te está por citar decida si te cita o no, porque dice, oh, coincido con sus conclusiones o no estoy de acuerdo con sus conclusiones, entonces vamos a seguir viendo. Y entonces continúas con tu lector ahí que te seguirá leyendo. Entonces cuéntale toda la historia, con todo y las conclusiones a las que llegaste. Debería de estar escrito en pasado, también, muy importante. Se realizó, hicimos, en tercera persona o impersonal, de tal manera que el lector pues diga, ok, esto que estoy por leer ya lo hicieron, entonces ya no me tengo que esperar, continúo mi lectura. Y siempre recomendamos redactarlo al final de la investigación. Aunque es lo tercero, autor, título y abstract, pues la verdad es que mejor redáctalo hasta que ya esté todo el paper
Incluso hasta lo imprimes y empiezas a subrayar la parte de objetivos, metodología, resultados, conclusiones y te armas un buen resumen de cosas que sí están en el artículo. Luego viene la introducción. La introducción es muy importante porque ahí es donde tú... Sí están de acuerdo conmigo que si no te jala una película en los primeros 10, 15 minutos, como que ya no jaló, ¿no? Igual una serie. Si el primer capítulo, la primera mitad del primer capítulo no te está llamando, pues la vas a sufrir. Entonces, pues es acá lo mismo, en la introducción. Si en estas primeras 2 o 3 hojas de la introducción el artículo no te está llamando, lo desechas y continúas y ya no te van a citar. Entonces, por eso es importante que la introducción responda al cuestionamiento. ¿Por qué? Porque yo, que soy meteorólogo, me puede ser interesante este artículo que escribió un agrónomo? ¿Por qué yo, que soy un diseñador gráfico, me puede hacer interesante esto que escribió un arquitecto? ¿A mí qué? ¿No? Para eso... Ahí tienes que responder, porque tú te dedicas a esto, porque el área, porque el otro. ¿Cómo ligamos? ¿O por qué este investigador comenzó a realizar su trabajo sobre este tema? ¿Qué problema hay que sería interesante? ¿Qué interés provoca en el contexto? No solamente escriban para gente que tiene que ver con agrosistemas, porque entonces reduces tu nicho de lectores a que solamente te lean gente que coincide contigo, ¿no? O que sabe de lo que hablas. También puede ser que sea tan interesante lo que escribes como para biólogos, botánicos, para gente de química, gente de física a lo mejor. Y por qué no decirlo, lo que tú investigues puede ser útil para un arquitecto que está pensando en algún espacio verde o algo así. Entonces, siempre es muy importante decirle tú y tú y tú y tú, miren, léanme porque quiero darles el interés que va a provocar en sus respectivos contextos. También nos tienes que hablar, eso sí, breve y conciso. Debería de estar escrita en tiempo presente. La introducción es la que va a decir, ese problema actualmente todavía sigue siéndolo. Ese problema que hoy te quiero platicar, hoy en día todavía nos atañe. Entonces escríbela en tiempo presente y ya sabes, y normalmente se recomienda así, de lo general a lo específico. Siempre empieza con lo general, con lo global, con lo que a todo mundo le interesa. Y luego ya que tienes su atención, vas afinándolo para que decirle, ahora, de todo esto, mira, sobre esto en particular vamos a investigarlo. ¿Y cómo lo relacionas con otros estudios? Acá es cuando citamos mucho. A González, a Ferrero, a alguien que hizo un trabajo de investigación en el 2020, a alguien que desde el 94 empezó a trabajar en eso. Es decir, aquí relacionas los estudios de otras personas. Entonces, esta es la parte en donde más citamos. Ahí está el marco teórico referencial. Ahí está lo que tenemos que hacer con la revisión de bibliografía y donde tenemos que mandar a llamar a todos los autores en los cuales comienzo a basar mi teoría. ¿Y qué implicaciones teóricas y prácticas va a tener a futuro? Esto que estoy investigando puede tener estas implicaciones, así que sigue interesado, sígueme leyendo. Y es muy importante que te siga leyendo por la sección que viene, por cierto. Nos tienes que platicar los objetivos que quisiste alcanzar y las hipótesis con las que comenzaste. Ojo, las hipótesis con las que comenzaste, porque una investigación sirve para comprobar la hipótesis o para decir, ok, esta hipótesis que tenía, donde yo decía que todos los jóvenes de hoy traen el chip de la tecnología integrada, todo mundo sabe usar la biblioteca digital y después de hacer la investigación me doy cuenta que no, que nadie la usa, y no la saben utilizar, pero entonces son otros factores. Entonces las hipótesis están o para comprobarse, pero también para refutarse, ¿no? Y es que es muy importante que en la introducción jales mucho a tus lectores porque viene luego una parte complicada, ¿no? La parte metodológica, una parte densa, una parte compleja. Y es que en la metodología es donde te conviertes además en docente, en donde enseñas a investigar a tu lector.
en donde nos tienes que contar cuáles son las variables. Si nos estás diciendo que tu variable es nivel de polución, no des por hecho que todo el mundo sabe que es polución, explícale. Y tal vez no le expliques, yo digo que es esto. No, explícale con lo que un autor en particular describió como polución, por decirlo, ¿no? Entonces, ahí en la parte metodológica. Yo ahí te pongo ejemplos de variables, mira. Contenido de carbono orgánico en el suelo. Y se mide en gramos, en kilogramos, ¿no? La tasa de infiltración y biomasa de malezas es otra variable. O el índice de resiliencia compuesto por productividad, diversificación y capital social. Tú puedes hacer tus propios instrumentos de medición de esas variables o te puedes atener a normas ya hechas, a normas establecidas y todo, o a instrumentos de medición, por supuesto. Pero esas variables es lo que te va a armar justamente tu trabajo de investigación. ¿Quiénes van a ser tus participantes? Es decir, tu población de estudio. Los participantes no tienen que ser personas, acuérdense, pueden ser campesinos, pueden ser agricultores, pero también pueden ser unidades de producción, mujeres agricultoras o huertas de chayote. Y una cosa es la población de estudio y ya tú estableces agricultores mexicanos, es mi población de estudio. Ok, mi muestra son 60 agricultores, tú decides la muestra, pero tu población de estudio, ¿qué es? Si usaste instrumentos de medición. Por ejemplo, ahí yo estoy con medidor de clorofila portátil o trampas de luz o GPS diferencial, por ejemplo, ¿no? Son los que pueden ustedes llegar a tener, pero seguramente ustedes tienen muchos instrumentos de medición. Pero otra vez, no demos por hecho que la gente sabe o cualquier persona sabe qué es la clorofila o medidor de clorofila o qué es un GPS o cuáles son las siglas de GPS. Ve educando a las personas en ese sentido. Por eso te decía, se puede convertir en algo muy pesado para alguien que nomás no entiende, ya va como 4 o 5 renglones, pero le hablas con tanto tecnicismo que no ha entendido nada, o alguien que poco a poco va comprendiendo y el efecto wow de un lector siempre es algo que tenemos que potenciar, porque cuando un lector aprende leyéndote, ya lo tienes ahí ganado, ¿no? Hablando de eso, en un año sacamos un libro, estoy escribiéndolo ya. Ahí venimos a presentarlo por acá. ¿Cómo definiste la muestra? ¿Por qué 60 agricultores y no 90? ¿Por qué agricultores de la Sierra Norte? No sé, tú tienes que platicarnos al respecto. ¿Cuál es la razón de la definición de tu muestra? Es decir, los elementos indispensables que tienen que ver con el diseño de tu metodología, si es aleatoria, si utilizaste algún experimento, si saliste a la calle e hiciste encuesta o lanzaste en redes sociales algún tipo de instrumento de medición, hiciste ensayo clínico, fuiste a una biblioteca. ¿Cuál fue tu entorno en el laboratorio, en el campo? No sé, cuéntanos el entorno. ¿Qué intervenciones tuviste? Técnicas, tratamientos, mediciones, pruebas hiciste. Todo eso cuéntanos para que nosotros vayamos entendiendo a leerte cómo fue tu trabajo de investigación. Nos estás enseñando a investigar. Entonces, esta parte es donde tú eres muy didáctico, realmente. ¿Qué análisis estadístico realizaste? Entonces, esta parte metodológica, como se dan cuenta, es compleja, pero no complicada. Es compleja, pero tú decides si la haces complicada o la haces sencilla, fácil, amena, interesante, clara, como lo habíamos visto al principio. Luego vienen ya los resultados, que es ahí donde todo el mundo se salta, de hecho. Cuando estás haciendo revisión de bibliografía, luego te vas a los resultados. Por eso va a ser muy importante para justificar tu artículo, porque el resultado es el gráfico, es el texto, son los números. Para eso siempre es bueno usar tablas y figuras, ¿no?
pero pues hay que seleccionar adecuadamente, no hacer 5 o 6 páginas de puros gráficos, porque también la gente se puede llegar a cansar con tanta estadística y todo eso, pero sí tal vez 4 máximo gráficas, tablas, puede ser muy interesante leerlas. Decidir qué presentar es muy importante y ser objetivo. Nada de cambiar datos para que más o menos se moldee a mi hipótesis inicial. Acá es donde te decía, mi hipótesis inicial se puede ver consolidada, pero también se puede ver refutada y decir, miren, tenía esta hipótesis, pero mira, me he dado cuenta después de mi investigación que estas cosas han ido cambiando. Entonces se vale, porque no estás aceptando un error, estás diciendo, miren, es lo que la gente piensa, normalmente lo que yo pensaba, pero a través de mi investigación nos hemos percatado de esto. Entonces, ser objetivo. La sencillez en el diseño de la tabla es bien importante. Así que no hay que contratar al amigo diseñador para que nos haga una tabla bien bonita con colores y todo eso. A veces algo tan simple como eso es suficiente, en donde seamos capaces de ver el rango de asistencia escolar de nativos e inmigrantes tejanos de los 6 a los 20 años, de los 50 a 1900. Y veo 3 regiones, el sur de Texas, el centro de Texas, el oeste de Texas. Y veo claramente que en el sur de Texas es donde había más escolaridad, con 19-22% en el año 50. En el oeste de Texas no se medía nada, pero claramente baja de 19 a 6 y de 22 a 9 en una década. Y se ve claramente que quien incluso como que adopta a la escolaridad son los del oeste de Texas, que luego baja estrepitosamente en los inmigrantes tejanos, ¿no? Y eso te va a ayudar, es más sencillo, tipografía Times New Roman, suficiente, no hay necesidad ahí de la cosa complicada y todo eso, 3 rayitas, 4 rayitas, hacerlo simple de leer, ¿no? Piensa en eso en todo caso, porque después viene ya la parte de la discusión o las conclusiones. ¿Cómo concluyes? Es cuando resumes los datos, analizas los datos y redactas tus conclusiones. Ahora sí digo, tus conclusiones. Las conclusiones es cuando tú, de alguna manera, puedes ya darle un toque personal, un toque característico. O sea, el análisis está ahí, que es objetivo. Ya las conclusiones, el cómo las redactes, también le puedes dar un ligero toque subjetivo, una carga subjetiva, un estilo propio de concluir en ese sentido. Porque hay veces que la gente también sigue al autor, entonces a lo mejor tú tienes una manera muy interesante de redactar tus conclusiones. Claro, que las conclusiones tengan que ver con los resultados, ¿no? O sea que estos resultados no importan, porque yo sigo opinando que esto, o sea, no se trata de eso, sino más bien cómo yo puedo redactar esta conclusión con un estilo más bien personal. Hay que considerar las implicaciones a futuro, ahí en las conclusiones. Después de que investigamos todo esto y concluimos esto, creemos que a partir de este momento se podría considerar integrar políticas públicas en este aspecto, o seguir haciendo investigaciones sobre estas cosas, considerar implicaciones que vengan a futuro, como para digamos que es como para que la gente que acaba de terminar de ver una serie, una temporada de la serie, ahí le queda ahí viene la próxima, ahí espéranos la próxima, podemos hacer esto, y ya la gente empieza a pensar en las cosas que vienen a futuro, se les antoja pues. Y bueno, esas eran las partes del artículo científico. Demos otras recomendaciones, como esta, por ejemplo, que tiene que ver con video recomendaciones en video. Hicimos por ahí para que se pueda comprender esta recomendación, comprender en qué momento del ciclo de la información nos encontramos, entender el ciclo de la información. Para eso les traigo el video que es el ciclo de la información, y pongo un ejemplo en este sentido. El 15 de octubre del año 2017, una actriz estadounidense, Alyssa Milano, publica en redes sociales, Twitter, que fue víctima de acoso sexual por el productor Harvey Weinstein, que quienes también hayan sido víctima de este hombre
que por favor compartieran y publicaran con el hashtag MeToo. ¿Les suena? El MeToo, en ese entonces. Entonces, en ese momento sucede un evento y lo traigo de ejemplo para entender cómo es el ciclo de la información. Entendiendo el ciclo de la información. Imaginemos que para nuestra clase utilizamos recursos escolares como artículos académicos, libros impresos y electrónicos, con tal de abordar el rol de las redes sociales cuando el movimiento MeToo comenzó denunciando la agresión y el acoso sexual. Utilizamos Google Search y aunque apenas el movimiento comenzó en el 2017, ya encontramos más de 23 millones de resultados. Esto puede ser emocionante y acudimos a nuestra biblioteca digital para buscar con la misma frase y nos percatamos que solo contamos con poco más de unos centenares de opciones. Por ello, es muy importante comprender el funcionamiento del ciclo de información para no llevarnos a estas sorpresas. Lo primero que debemos considerar es qué tipo de información necesitamos y en qué formato. El ciclo de la información es una sucesión de la cobertura mediática de algún evento de interés público, lo que significa que la información se encontrará disponible en diferentes formatos en los siguientes días, semanas, meses y años después de sucedido tal evento. En ese 15 de octubre de 2017, las redes sociales estallaron y eventualmente la noticia fue cubierta en internet, televisión y la radio. Era el momento para entender quién, qué, por qué y dónde sucedió. Al siguiente día, observamos la información publicada en periódicos y reportajes más profundos que nos detallaban los hechos mientras nos proveían de más información sobre el evento. Posteriormente, las revistas cubrían las secuelas y el impacto social y cultural mientras nos detallaban con mayor análisis aquello que ya había pasado. Como te das cuenta, estos formatos tienen audiencias muy generales y tardan entre 6 meses y un año para que la comunidad académica los arrope y comience a escribir sobre ellos. Los artículos académicos proveen de un extenso estudio del evento y proporcionan sustento a sus argumentos a través de investigación empírica y teórica. Estos artículos serán revisados por pares, lo que implica que su credibilidad y precisión van a ser observadas por comunidades académicas. Eventualmente, al paso de los años, comenzamos a observar publicaciones escolares o libros que profundicen sobre el tema. En ese mismo periodo, de ser necesario, se comienzan a hacer disponibles cambios en políticas públicas, legislación y análisis estadísticos. El ciclo de la información nos demuestra cómo la investigación es constante. La creación de la información como un proceso evidencia que el formato, objetivo y la distribución son consecuencia de otros formatos que le precedieron. Así que cuando busques información para soportar tu investigación, recuerda cuándo ocurrió el evento, qué tipo de información se encuentra disponible y qué formatos soportan tu investigación de manera adecuada. Muchas gracias. Entonces, si nosotros sabemos en qué momento de este proceso de información ya nos encontramos, sabremos que si lo que necesitamos es solamente buscar en redes sociales, solamente hay noticieros, periódicos, o ya está escrito académicamente. Y normalmente un buen título de investigación es cuando ya hay algo escrito académicamente. Nunca escriban moda necesariamente. No vale escribir moda. Bueno, sí vale, pero no es conveniente. Esta es una recomendación que pareciera muy obvia. Elegir adecuadamente el tema de investigación. Wow, descubriste el hilo negro, Alfonso. Pero ¿cuántas veces escribimos o estamos investigando cosas que no estábamos tan seguros nosotros? Y termina, ¿por qué? Porque a lo mejor éramos minoría en el equipo, que todo el mundo levantó la mano para un tema, yo no tanto, pero pues ni modo, pues me toca investigar al respecto. O porque queremos darle y hacerle la barba al profesor de metodología que nos dijo, ¿por qué no escribes sobre esto? Y tú, bueno, pero para que no se enoje, entonces escribo sobre eso. Lo ideal es siempre que lo que nosotros
tengamos como trabajo de investigación, en serio, y parece bobo mencionarlo, pero deberíamos de quererlo tanto como a nuestra pareja, ¿no? Nuestra novia, nuestro novio. O sea, porque lo tenemos que amar tanto porque vamos a estar, si no lo vamos a soñar, vamos a alucinar ese tema porque vamos a dormir con él, despertar con él. Mientras vamos en el ruta, estamos pensando en él. Entonces, es mejor que amemos nuestro tema de investigación. ¿Cuáles son las preguntas relevantes antes de elegir un tema? ¿Qué debemos de preguntarnos? ¿Mi tema va a contribuir al conocimiento? ¿O nada más es un gusto personal que yo quiero, o es un capricho, o es moda? ¿Realmente va a contribuir o no? Pero también, si mi tema ya ha recibido cobertura mínima en revistas académicas, para eso, pues hagan un peinado en la biblioteca digital o hasta en el Scholar, ¿no? Y vean si ya hay gente escribiendo al respecto. Si la respuesta es sí, adelante, ya tienes de dónde obtener teoría. ¿Tengo suficiente interés por investigar sobre el tema? Es lo que les decía, lo debes de querer mucho. Tienes que estar muy interesado en él o ella, tu novio o tu novia, como para que quieras escribir en ese sentido. Y esta otra, ¿puedo recopilar datos suficientes para llevar a cabo mi investigación? ¿Tengo acceso a ese laboratorio en el que me estoy imaginando llevar a cabo la investigación? Si la respuesta es sí, adelante. ¿Tengo la oportunidad de viajar a esos lugares que yo estoy tratando de hacer? ¿O tengo convenio con esas poblaciones de estudio para investigarles? Si la respuesta es sí, adelante, continúa con ello. Y para eso les traigo esta video recomendación, cómo escoger un tema de investigación. Bienvenidos a nuestra presentación, cómo seleccionar un tema de investigación. La razón por la que es importante tomarse un tiempo para decidir el tema de investigación antes de comenzarlo es que hay una gran cantidad de información en cualquier biblioteca universitaria. Si no tienes ideas sobre lo que necesitas saber antes de comenzar a buscar, realmente vas a consumir mucho tiempo en vano. Para seleccionar un buen tema de investigación, se puede utilizar el Goldilocks Approach, un enfoque de selección que analoga el cuento de Ricitos de Oro, donde no se busquen temas muy extensos, tampoco muy limitados, sino lo acertado. Temas muy extensos equivalen a vaciar una cubeta de agua en una bañera. El agua se dispersa completamente y solo obtienes un par de centímetros de profundidad. Por ejemplo, energías alternas, outsourcing, son temas interesantes pero con demasiadas especialidades y disciplinas. No hay forma para que cubras ese tema con tanta información en un trabajo de investigación. Si lo intentaras, no podrías desarrollar significativamente cada aspecto particular de ese tema porque hay muchísimo que cubrir. Tu investigación sería muy extensa y superficial. Por otra parte, temas que son muy concretos son como una gota de agua. Por ejemplo, cómo los tipos de energías alternativas que se emplean en Oregón afectan a los productores de maíz genéticamente modificado en el territorio de Dubuque, Iowa. Los temas muy concretos conllevan mucha frustración al investigar, porque casi nadie ha escrito al respecto. Es muy complicado escribir porque no hay mucho que decir. Tú necesitas un tema que sea el acertado. A eso nos referimos. Este es un claro ejemplo de un tema que es muy extenso. Bastantes cosas han pasado en Irak el año pasado. Disturbios civiles, política exterior con países vecinos y Estados Unidos, el clima, muchas cosas han sucedido en Irak para cubrir en una investigación. Este es un ejemplo de un tema muy limitado. Podrías encontrar las cifras y redactarlas, pero ¿de qué más podrías escribir en el resto del documento? Esta pregunta requiere investigación para responderla, pero no es buena opción para investigar más allá. Prácticamente es resolver un problema matemático. Este es un ejemplo de un tema en el que estamos todos de acuerdo. No encontrarías expertos que estarían en contra de la primicia. Otro claro ejemplo de un tema muy limitado, donde realmente no habría diversidad de opiniones sobre el mismo. Busca temas que pudieran ser controversiales, en donde expertos puedan discrepar. Aquí hay una buena propuesta para generar controversia, pero deberás ser muy cauteloso debido a que nadie puede predecir el futuro. Este es un muy buen tema.
Podrías investigar sobre los efectos en los trabajadores sindicalizados y llegar a una conclusión sobre si es bueno o malo tener este tipo de representaciones. Incluso podrías enfocarte en una clase de trabajador público o en un sindicato, realizar comparaciones con aquellos que no están representados o comparar también entre sindicatos. Pero más allá de preguntarte si tu tema de investigación es muy extenso o limitado o adecuado, deberás responder esto. ¿Y qué más? No se trata simplemente de desarrollar el tema o considerar algunos datos sobre una persona o grupo de personas, pues usualmente la gran mayoría queda conforme con ello. Tú necesitas ir más allá y hacer algo de pensamiento crítico sobre los datos que has encontrado. Así que, ¿cómo podría empezar? Muchos estudiantes comienzan con temas muy extensos. Usemos el sentido común y pensemos en un área de interés y a partir de ello realicemos un cuestionamiento. La técnica de las 5 W podría generarte una tormenta de ideas para limitar las respuestas y ser más específico en la definición del tema. Por ejemplo, estableciendo el de consumo de energía en Google, algunos quienes pueden ser los empleados, subsidiarias que gestionan los servidores, legisladores de políticas públicas, ambientalistas, empleados de servicios públicos. Aquí te muestro los dóndes. Una instalación de energía solar que Google ayudó a construir en el desierto, un cuarto de servidores de la empresa. Cuando comienzas con esta técnica notarás las debilidades que puedas tener en algunas de las W. Por ejemplo, si te sientes inseguro en los cuándos, te darás cuenta lo ambiguo que puede ser establecer tiempos como el pasado, presente y futuro. Si no puedes ser específico con la técnica, te recomendamos realizar más investigación. ¿Cómo lo harías? Bueno, te recomendamos buscar mayor información y cuáles son los resultados que se encuentran al inicio de una búsqueda de Internet. ¿Podría usar la Wikipedia para mi investigación? La respuesta es generalmente no, debido a que cualquiera podría editar o cambiar la información en cualquier momento. Pero ahora mismo, cuando estás tratando de definir un tema de investigación, en realidad es un buen momento para usarla. Puedes emplear la tabla de contenido para identificar algunas W y seguir los enlaces externos y referencias de otras fuentes. Por último, si puedes hablar sobre tu tema de investigación por al menos 1 minuto sin parar, entonces estás listo para formular tu cuestionamiento, porque significa que sabrás encontrar el marco teórico para una buena pregunta de investigación. ¿Y de dónde vendrá ese marco teórico? Googlealo, utiliza fuentes académicas, bibliotecas digitales, habla con expertos, sigue las noticias. Realiza una buena búsqueda documental para facilitar la redacción de tu pregunta de investigación, con lo que será más fácil y eficiente tu proceso, ahorrando además tiempo a tu exploración documental y de campo. Muchas gracias y mucho éxito. Me gusta la parte donde digo que si puedes hablar más de 1 minuto sin parar de tu tema, es que es lo mismo con el novio o novia, otra vez regreso a eso. Cuando le encuentras todo y quieres que todo el mundo conozca y que sepa lo bonito que es, cómo te trata y cuando quieres presumir y cuando quieres compartir y todo eso, igual un tema de investigación en donde estás muy apasionado también, ¿no? Quieres compartir, quieres que la gente sepa, quieres que sepas que estás trabajando en eso y que estás proyectando eso, ese tema de investigación tan importante y que no dejas de hablar porque estás documentado, porque estás apasionado. Entonces, es un buen termómetro para escoger un tema de investigación. El abstract. Poner mucha atención al abstract. Ya platicamos brevemente sobre él en las partes, pero le quise dedicar este momento, incluso con un ejemplo, en donde, recuerden, las partes de un buen resumen es que debes de platicar sobre el efecto, la motivación, la cosa buena que surge a partir de que alguien como tú está investigando al respecto, motiva, pero después nos dices qué problema estás intentando solucionar, cómo lo has intentado solucionar, es decir, con qué metodología has trabajado, cuáles han sido tus resultados, enuméralos y cuáles son tus conclusiones al respecto.
Entonces, cuando un resumen está estructurado así, motivación, descripción del problema, método, resultados y conclusiones, pues es un muy decente resumen de artículos. Les traigo un ejemplo. No es cierto, todavía tengo esta diapositiva en donde les platico en lo general. En el resumen no incluyan información que no está en el documento. Por eso hace un ratito les platicaba, redáctalo al final, que solo lo que está escrito, incluso está impreso, sea sobre lo cual estás generando tu resumen. Al principio comienza con lo más relevante, la parte de motivación. Redacta en tercera persona, impersonal y tiempo pasado. No excedan el uso excesivo del lenguaje técnico. Es obvio, porque vas a hablar de metodología y resultados, es obvio que vas a meter palabras complicadas, lenguaje técnico, es normal. Lo único que te recomiendo ahí es que no excedas de este. También evitar siglas o acrónimos, no dar por hecho que todo el mundo sabe que es Infonavit, ¿no? Es muy probable que tengas que decir en el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores, paréntesis, Infonavit, se realizó esto. Es bueno utilizar siglas y más ustedes que lo van a utilizar en su momento, pero si puedes explicarlas también en el resumen, además, es buena idea. Evitar expresiones subjetivas. Nada de que en este maravilloso trabajo de investigación nos adentramos en las profundidades, esas cosas no quedan. Entonces, siempre muy concretos, porque además tienes pocas palabras para elegir. Y usa frases cortas, punto y seguido, usa mucho eso, pero completas. Miren este ejemplo. Evaluación de la recuperación de carbono orgánico de suelo después de la conversión de agricultura convencional a conservacionista en los altiplanos de Puebla. Empieza con la parte de motivación. La transición hacia sistemas agrícolas que secuestren carbono es una estrategia clave para mitigar el cambio climático y mejorar la fertilidad del suelo. Este estudio cuantificó la dinámica de recuperación del carbono orgánico del suelo, le llamo ya COS, porque voy a utilizar COS muchas veces, tras el cambio de manejo. Luego viene el problema que estás intentando solucionar. En los altiplanos de Puebla, el uso histórico de labranza intensiva y monocultivo ha provocado pérdidas del COS del orden del 40 al 60% con respecto a su nivel original, afectando la productividad y la resiliencia de los agrosistemas. Metodología. Se seleccionaron 15 parcelas en transición de agricultura convencional a conservacionista con tiempos de adopción de 2, 4, 6, 8 y 10 años. Se tomaron muestras compuestas de suelo de 0 a 15 centímetros y de 15 a 30 centímetros con profundidad durante 3 ciclos agrícolas. El COS se determinó por combustión seca en un analizador elemental. ¿Cuáles son los resultados? Se encontró que la recuperación del COS siguió un patrón logarítmico. El incremento más acelerado ocurrió entre los años 2 y 6. Aumento promedio de 4.2 kilogramos al año, gramos con respecto a kilogramos al año, desacelerándose después. A los 10 años, el COS alcanzó el 78% de referencia de un área de bosque de encino adyacente y la recuperación fue mayor en la capa superficial que en la subsuperficial. Y luego vienen ya las conclusiones. Los hallazgos indicaron que la agricultura de conservación permite una recuperación significativa del carbono edáfico, aunque no total, en una década. Se recomienda complementar con la interpolación biocar de abonos verdes para acelerar el proceso. Este estudio aporta líneas base para futuros proyectos de certificación de carbono en el Estado. ¿Se dan cuenta? Estructurado como tal el resumen con estas partes que nos está contando toda la historia de esta investigación y que alguien que esté interesado en eso, en saber cómo recuperaron esos suelos y cómo, si tienen incluso tal vez fotografías, continúas leyendo. Bueno, y si no voy a escribir un artículo, y es que obviamente estas sesiones, pues sí es para gente que va a escribir un artículo, pero también hay chicos que los invitan y dicen, es que yo voy en cuarto semestre de la universidad, yo todavía no voy a escribir artículos. Pues recuerden que un artículo de investigación, que sí van a hacer, entonces es un informe científico que comunica resultados originales,
a una comunidad académica y sirve para difundir el conocimiento científico y contribuir al avance del conocimiento de un área. Compartir hallazgos. Sus componentes ya los vimos: título, autores, abstract, introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones, más las referencias, ¿sale? Esos son lo que sí van a hacer ustedes, pero siempre tenía la alternativa de decirles, bueno, si no vas a escribir artículo, estoy seguro que vas a hacer una tesis de licenciatura o un trabajo final de metodología, en donde es un trabajo de investigación original que demuestra competencias académicas. Una competencia académica, recuérdenlo, es una competencia que yo tengo para ser capaz de aprender y ser capaz de enseñar. Lo académico es eso, enseñanza, aprendizaje. Entonces, una tesis es eso, demuestras esas capacidades de enseñar y aprender. Es un requisito, además, para obtener un título académico y demostrar una capacidad de investigación. Pero una tesis de licenciatura o posgrado, pues lleva eso. Hay una introducción, hay un marco teórico, metodología, resultados, conclusiones, referencias. Las tesis en todo caso llevan anexos, pero prácticamente es lo mismo. Y les cuento que en la Facultad de Enfermería, de hecho ya tenemos un convenio que todas las tesis de enfermería se suban a Turnitin, pero que no se carguen al repositorio de la UAP. ¿Para qué? Porque ellos están trabajando con una revista académica y seleccionan las mejores tesis de enfermería pues para publicarlas después como artículo científico, nada más las estructuran o las reestructuran. Entonces, se parecen mucho los artículos académicos o científicos de una tesis. Y la última videorecomendación, considerar la revisión por pares. Porque acuérdate que no vas a escribir pues para cumplir un requisito o solamente para el doctor Daniel y ya que él decida y que le guste a él, sino que también vas a pensar en que estás compartiéndolo a una comunidad académica y en una de esas te van a revisar tus pares, es decir, la gente que trabaja en la misma área. Entonces considérala de todos modos. ¿Qué es la revisión por pares? Aquí la videorecomendación. ¿Qué es la revisión por pares? Artículos escolares, académicos, revisados por pares. Seguramente habrás escuchado estos términos utilizados por tus docentes. ¿Pero qué significan? En realidad, estos términos sirven para describir lo mismo: artículos de investigación que han sido publicados en journals académicos. Pero, ¿qué es un artículo de investigación y cómo es que llegó a publicarse en esos journals? Primero, el artículo reporta en una investigación el proceso desarrollado y las conclusiones a las que se ha llegado. Después, se escribe teniendo en mente a que la audiencia serían otros investigadores. Y finalmente, para que sea aceptado por la comunidad académica y eventualmente publicado, el artículo deberá pasar por varias pruebas de calidad. La más importante de ellas se conoce como revisión por pares. Podremos entender mucho mejor la revisión por pares si visualizamos como un proceso completo la publicación de artículos académicos. Imaginemos que un investigador tiene la intención de compartir un descubrimiento con la comunidad académica. Para hacerlo, escribe un esbozo describiendo lo que ha descubierto y sube su publicación en un journal académico. Aquí es cuando el artículo deberá pasar su primera prueba. El editor lee el artículo para decidir si se ajusta correctamente a la orientación temática del journal. Si es así, envía copias del mismo artículo a un grupo de expertos para evaluar su calidad en lo que se conoce como revisión por pares. Esta es la segunda y más importante prueba. Estos expertos son los autores pares, dado que trabajan en el mismo campo de estudio y podrán realizar un buen juicio sobre el artículo. Cada uno de ellos evaluarán el artículo respondiendo preguntas para juzgar la calidad e importancia de la investigación. Preguntas como: ¿de qué trata esta investigación? ¿Es interesante? ¿Es importante? ¿La metodología es correcta? ¿Las conclusiones son lógicas? ¿Y es original lo que se descubrió?
Basados en las respuestas, los revisadores deciden si el artículo es útil para publicarse en el journal y envían recomendaciones al editor si es que aprobaron la publicación o la han rechazado. Incluso si han aprobado la publicación del artículo, usualmente solicitan al autor realizar algunas revisiones. El editor, sin embargo, tiene la última palabra para decidir si es publicado, revisado o rechazado. El rechazo de artículos es un evento común, porque las revistas más prestigiosas son muy selectivas sobre los artículos que publican. Por ello suelen tener altos índices de rechazo. Algunos journals llegan a tener hasta el 90% de los documentos que reciben. Desde el momento que el investigador subió el artículo hasta el día en que se ha publicado, podrían pasar algunos meses e incluso años. Cuando esto sucede, la investigación estará disponible para los suscriptores que normalmente son usuarios de bibliotecas digitales de instituciones educativas que invierten millones de dólares al año para acceder a estas investigaciones. Por cierto, como cualquier sistema establecido, la revisión por pares también es blanco de críticas. Por ello, la academia sigue buscando las formas para mejorarlo. Así que ya lo sabes, si necesitas información relevante y actualizada, no hay nada mejor que los artículos de investigación que se publican en journals académicos. El proceso de revisión por pares te lo puede garantizar. Muchas gracias y mucho éxito. Elegir correctamente el journal para publicar también es fundamental, saber elegir el journal. Porque si estoy analogando al artículo científico con la novia o con el novio, el journal es como que la casa donde van a vivir. Y entonces me he encontrado con correos electrónicos que nos envían y que nos dicen: oye maestro, acabo de escribir este paper, ¿dónde lo podría publicar? Eso es tan equiparable como si te terminas de casar con tu novia y donde les están echando los arrocitos, le digas a tu novia: ¿y ahora dónde vamos a vivir? Es lo mismo. Se supone que debes de ir considerando, por lo menos mientras estás haciendo los preparativos de la boda, pues, ¿dónde vas a vivir? Pues igual, mientras estás investigando, por lo menos, tienes que ir viendo en qué revista podrías enviar tu manuscrito. Pero incluso si se puede desde antes, de que inicies la investigación incluso. Ahora, no es una tarea fácil, ni mucho menos rápida, es de meses. ¿Qué debemos de considerar? La relevancia del tema. Obviamente que el journal escriba artículos relativos a lo que tú estás haciendo o investigando. El factor de impacto, pues que es el cuánto cuesta, ¿no? Contra cuántos me voy a pelear para publicar en esa revista que tiene un índice de rechazo del 90% o que su factor de impacto es tan alto que todos quieren publicar ahí, ¿no? Entonces, también tienes que considerarlo. Políticas editoriales. Oye, ¿me va a costar? ¿No me va a costar? ¿Es acceso abierto? ¿Voy a dar mi artículo o se va a crear en Creative Commons o algo así? Además, el tiempo de publicación. Todo eso te lo tiene que decir la revista científica normalmente. Normalmente lo hacen. Entonces, no es a ver en dónde me publican, sino yo saber bien el lugar en donde quiero enviar mi manuscrito. Y para eso tengo estas herramientas que con el QR ustedes pueden ingresar al Qtli, conocer el journal. Yo de todos modos mañana que les mande su constancia les voy a pasar el enlace, que es un documento en línea que tiene estos enlaces. Entonces voy a ingresar qt.ly / conocer el journal. Y es esto.
Por supuesto que la página de bibliotecas es una primera recomendación, además de que yo vengo de allá. ¿Qué hay que hacer? Mira, hay que entrar a la biblioteca digital en página de bibliotecas, darle en el lado izquierdo a tipo de recurso y seleccionar Journals. Estas son las plataformas en las que tenemos suscripción y que son índices de revistas científicas, pero son muchas, es cierto. Pero ya hace un ratito te había comentado de que tenemos acceso a Science Direct, a Springer y todo ello. Entonces, por ejemplo, en el Severe Science Direct tú entras y vamos a suponer, imagínate que estoy usando recuperación de suelos agrícolas, por ejemplo. Estoy investigando al respecto de eso. Que no es necesariamente reclamation, ¿o sí? Podría ser renovation, ¿o cuál cree que es? ¿Recovery? Ok. Imagínense que estoy investigando al respecto sobre este tema. Recovering. Voy a utilizar técnica de booleano. And agricultural soil, por ejemplo. Estoy buscando sobre este tema. Y entonces, o estoy investigando sobre ese tema. Voy a search en cualquier plataforma. Y me va a dar una lista de resultados. El tip para que tú sepas qué revistas científicas, porque nos salieron, mira, 120,000 resultados. ¿Qué revistas científicas podría yo enviar mi manuscrito? Pues de entrada revistas científicas que estén activas actualmente. Por tanto, pues selecciono 26 este año. Incluso ya hay artículos que están para publicarse en el 27. Entonces, 2026, 27. ¿Qué más puedo checar en los filtros de estos índices? Pues puedo checar el subject area, ¿no? Ahí están estos dos que me pueden convenir, Environmental Science y Agricultural and Biological Science. Me quedo con esos. Y entonces con esto bajé de 120,000 a menos, por supuesto, pero son los últimos artículos publicados en este año, ahorita que se actualice, y ya por lo menos sabré que esos artículos se publicaron además en los journals suscritos estoy. Bueno, aquí tengo ya algunos en lo que ahorita se actualiza. Remediación de suelos contaminados recuperados con PLADEN y el biochar engineering. O el impacto de contaminantes de suelo en las propiedades mecánicas de capas fílmicas, se publicó en Cleaner Waste System. O acá se publicó en Science of the Total Environment, o acá se publicó en el Journal of Hydrology. Es decir, en estas revistas, Environmental Technology and Innovation, están publicando cosas de recuperación de suelos agrícolas. Entonces, por ejemplo, quiero entrar al Environmental Research. Pues le doy clic, mira acá está el enlace. Y así es entrar al micrositio de la revista científica. Es como ir a donde está la casa en la que quiero vivir. Pues, ¿y qué es lo que tengo que hacer en ese lugar? Pues checar esto, por lo menos, ¿no? Factor de impacto, políticas editoriales, tiempo de publicación, si hay directrices, ¿no? Si hay algunas normas o reglas que cumplir. Ay, lentísimo está esto. No, también debo de aceptar una parte en la que estamos trabajando mucho, doctor. Nosotros somos el ruido. Sí. Vamos a ver qué tan bien o mal estamos. Estamos bien, estamos muy bien, de hecho.
Es Colombia. Se envían los datos a Colombia, Elogy en Colombia, y luego regresa. Lo más es que ya van a poner acá un servidor en México. Pero hay colombianos acá. Ahí está, ¿no? Este es el Journal Environmental Research. ¿Qué hay que hacer? Pues es como si entraras a la casa en donde quieres vivir, tienes que entrar a la cocina, ver los detalles, pasar toda una tarde, literal, ahí en la casita que quieres rentar, comprar o la que quieres vivir. Bueno, pues es igual acá. Acá lo voy a hacer muy rápido, pero acá tendría, por ejemplo, que me doy cuenta que en 2 días te dicen, oye, vamos a revisarte. En 80, en aceptarte, ¿no? Y ya cuando te aceptan, 2 días en publicarte. Así que considera estos 84 días antes de que te publiquen. No es poco, de hecho, me he encontrado promedios a veces de 280 días, ¿no? Casi. Pero está bien. Ahora, ¿qué más puedes checar? Factor de impacto. Recuerden, factor de impacto es un cociente estadístico que se obtiene al dividir la cantidad de citas que obtiene un paper en el último año anterior y la cantidad de artículos. Sí, se dice mucho y confundo, pero básicamente es así muy sencillo. ¿Cuántas citas promedio puedes obtener en esta revista en el último año, o en los últimos 2, o en los siguientes 2 años? 7.7 es un muy buen factor de impacto, muy alto factor de impacto. Hay algunas revistas que manejan acá métricas, a ver, no sé si acá haya métricas. Acá está de hecho guía para autores y seguramente ahí te van a decir cuántas palabras y cómo deben de venir estructurado y si tienes que bajar pues un formato, cómo subirlo, cuándo salen las convocatorias, guías. E incluso casi todos traen servicios de edición de idioma. ¿Por qué? Porque no se aceptan artículos en español. Lo más probable es que terminen aceptando artículos en inglés, pero en una de esas ahí están los servicios de traducción. No sé si aquí en Ames and Scope podría encontrar algo relativo a... A mí me interesa que se vea un poquito cuántos publican. Pero entonces, esta es una, ¿no? Si tú entras, por ejemplo, a The Royal Society de Ciencias Naturales, pues igual tendrías que verificar. Mientras se va abriendo, tienes otras como el Clarivate Master Journal List, de los creadores de Web of Science, pues. Es esto, Clarivate, tienen su MJL. Entonces, acá sí es importantísimo crear una cuenta que es gratis. Yo voy a iniciar sesión con mi cuenta gratuita para poder utilizar el MJL. Inicio sesión en el Master Journal List. Ay, no tengo tiempo para hacer eso. Entonces voy rápido a otro navegador. Ya me hackearon.
Me están obligando a cambiar de password. Bueno, entonces nada más la muestro así. No les voy a tener acá viendo pantalla de carga. Por ejemplo, acá voy a buscar lo mismo. Recuperando el suelo agrícola, busco journals que coincidan con él. Encontró 841 journals que coinciden con estas palabras clave. Y lo que podría yo hacer sería conocer el sitio. Por ejemplo, Ecología aplicada y suelos de Ámsterdam. Aquí lo que podría ver es el perfil de la página y me pide el logueo, y en ese perfil te va a decir si tiene factor de impacto, cuánto tiempo tarda en publicarse y todo ello. Luego arreglo lo del Master Journal List. Tienen el Shimago Journal Rank, que igual es de Elsevier, en donde igual puedes buscar palabras clave y te dice que no hay nada. Miren, bueno, es que es Elsevier en este sentido de ciencias de la salud. No sé si Agricultural encontraría algo más general. El Journal de Agricultura y Química Alimentaria, Agricultura y Meteorología, Bosque, Gestión hídrica y agricultura, sistemas de agricultura, y entonces tú ingresas, tú le das clic y ahí tienes más datos. Está en el cuartil 1, el Agricultural System, es del Elsevier, y aquí tienes el home, es decir, el sitio. Pues aquí es otra vez de Science Direct. A lo mejor en esta, vean, el Agricultural System tiene números diferentes. 8 días, el otro tenía 2, ¿te acuerdas? 70 días para la primera decisión antes de revisarlo. Es decir, te van a tardar 78 días solo para decirte si te revisan. 165 para revisarte y 10 días para publicarte. Y el factor de impacto, miren, incluso es menor, ¿no?, que el que 7.7 que teníamos, pero si no lo sabemos, pues creemos que es acá más fácil, más difícil. Por eso hay que conocerlo. También aquí les traigo no me gustaría irme sin comentarles que el CONRICIT, Consorcio Nacional de Recursos de Investigación Científica y Tecnológica, parte del CONACYT, o más bien del extinto CONACYT, publicaba cada 2 años el listado de las revistas mexicanas, hasta que ya no, en el año 2021. Hagamos cuentas qué pasó en el CONACYT y que se convirtió en el ¿cómo es? ¿Cómo quedó? CECITI. Ya no publican listados de revistas mexicanas. Pero en ese entonces construimos este Excel online que les puede ser útil. Aquí están las revistas mexicanas. En este caso quedó por defecto el área de la salud, de biología y química, perdón. Tú despliega acá el filtro de área y, por ejemplo, pues es que si, mira, biotecnología y ciencias agrícolas, agropecuarias, ese es el bueno para ustedes. Aplíquenlo, el filtro, y estas son las revistas mexicanas de biotecnología en ciencias agropecuarias. Mexicanas. Por ejemplo, la revista Agroproductividad del Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas, tienen acá el enlace.
Entonces, por ejemplo, vamos a entrar. Y como es 2021, algunos de estos enlaces ya no están jalando. Pero miren, este sí. Esta es la revista Agroproductividad. Pues acá tienen ya formas, consejo editorial, ponerse en contacto, cómo enviar. No dice, no tiene factor de impacto seguramente. Dice que está indexado en estos índices como tal. Ahí están los artículos más recientes, el número actual perteneciente a febrero. Entonces, ahí está el AP. Pero así le puedes checar a la otra, ¿no? En Chapingo, la de Chapingo produce ingeniería agrícola y biosistemas. Y pues ahí está. Vamos a ver si todavía está activa este enlace. Y pues se va a oír feo, pero pues es muy probable que hay, miren, ya no sé. Pero a lo mejor si googleamos, porque acuérdense que estos enlaces pudieron haberse modificado. Pero lo digo porque a lo mejor, insisto que se iba a oír muy feo, pero en estas a veces lo que quieren es eso, compartir. Y no te ponen digamos, no te cuesta tanto y todo eso. Claro que también hay que ver la contraparte. A lo mejor en estas te publican muy fácil, pero a lo mejor recibes una cita hasta dentro de 6, 7 años, ¿no? Por ahí estás invisible un poquito. Pero es una buena idea para comenzar. Madera y Bosques, del Instituto de Ecología, y ahí está el enlace. Entonces, chéquenla. Y probablemente ahí encuentren que pues a lo mejor te cobran poco, no te cobran, a lo mejor ahí es solo con que pases los requisitos, te publican, ¿no? Ahí está. Igual tiene otras cosas. Como se han dado cuenta, cada página es diferente. Entonces lo que hay que hacer es, como cada casa es diferente, entonces acá en cada casa vas a tener que perder menos tiempo, pero checar lo mismo. Cómo enviar, si tienen requisitos de envío, si cobran, si no cobran, si está indexada o no. Y bueno, vámonos ya entonces con los consejos generales. Entonces ya con esto terminé esa parte de seleccionar correctamente el journal. Y para seleccionarlo no es de se ve bonito. No, hay que entrar, hay que leer, hay que ver qué cosas. E incluso una práctica que hacíamos en los que nos dedicábamos a esto era crear un Excel como bitácora y poner columnas, ¿no? Nombre, enlace, cobra, no cobra, y entonces ya a tener todo el Excel y decidirlo ya en conjunto, ¿no? En consejos generales, planifiquen todo lo que ustedes investigan. Planificar es muy importante y para eso siempre recomendamos que en la mochila, que en la oficina siempre tengan a la mano una agendita o en el mismo teléfono, porque siempre camino a casa o mientras conversamos con alguien, ideas surgen, ¿no? Y estas ideas no se pueden quedar ahí, ay, ¿cómo era eso? No, luego llega, escríbelo, planifícalo y luego ya estructura bien todo eso. Alfabetízate, es decir, sobre el tema sigue construyendo conocimiento. Busquen títulos atractivos, presenten buen resumen, pidan opiniones. Y la opinión no nada más es pedirle opinión a mi profesor, profesora o a esa eminencia que vino. No, es pedirle opinión incluso a tus compañeros, a tus familiares. Nunca sabemos que ellos a lo mejor nos pueden dar una idea porque tienen una forma diferente de ver las cosas a ti que nos encontramos en la burbuja de la academia, pero a lo mejor allá afuera mi primo tiene una idea interesante que podría ser apropiada, ¿no? Utilicen gestores de referencia, por eso qué bueno que ya tuvimos la de Mendeley, porque entonces ya nos olvidamos completamente de la parte bibliográfica. Revisen y vuelvan a leer su artículo, nunca está de más volverlo a leer porque siempre se nos van dedazos, faltas de ortografía y todo ello. Comprueben la originalidad de sus ideas. A veces pensamos que de veras lo que estoy escribiendo yo lo dije, yo lo acabo de crear y no nos damos cuenta que a lo mejor soy un poco copycat de algo que escuché y que pues técnicamente estoy parafraseando lo que escuché, pues entonces en una de esas nos sale Turnitin y nos marca plagio. Y yo, ¿cómo? Pero pues sí, eso yo lo dije así, pero a lo mejor
gracias a que estuviste mucho tiempo platicando, conversando con alguien que ya publicó sus ideas y ahora tú las estás plagiando, ¿no? Entonces siempre pidan el apoyo para que les corran sus avances en Turnitin o ya cuando esté terminado, como para verificar que estén realmente originales. Y soliciten apoyo especializado, esperando que este haya sido un apoyo especializado, pero estoy seguro que el doctor siempre está trabajando en traerles lo mejor en ese sentido. Y nunca olviden explorar la revista. Ok, ya te gustó esa revista, ya a estas 2 o 3 ya les viste el ojo y es a las que les vas a mandar tu paper. Pues hazlas en favoritos o como marcadores en tu navegador y una vez a la semana o por lo menos una vez al mes ve que está escribiendo, ¿no? Ve que hay de nuevo en esa revista que quiero publicar como para que te sientas parte de la familia, ¿no? Y bueno, de mi parte ha sido todo, esperando que esta sesión les pueda haber gustado mucho. Muchas gracias.